Bendito sea Dios. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrita la letra así. Romanos 7, analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en vuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa hora, por tu palabra que hemos leído. Sé que tú vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica, sobre todo consuela a tu pueblo. Que tu palabra venga haciendo ese bálsamo fresco, que llegue a sanar la herida, el problema, la dificultad, la injusticia, el dolor, Señor, en cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Maravillosa la palabra del Señor en esta noche, hermanos, ¿verdad? Tiene como título analogía tomada del matrimonio. O sea que el Señor, a través del apóstol Pablo, le hablaba al pueblo de los judíos que estaban en Roma y por supuesto a los romanos que se habían convertido, ¿verdad?, al Señor Jesús de Nazaret. Acordémonos de que Roma, pues, ¿verdad?, siempre ha sido como que pudiéramos decir la cuna de la ley. O sea, incluso aquí en las universidades de casi la mayoría de los países usan la ley romana para poder enseñar, ¿verdad?, las leyes o la abogacía, bendito sea el Señor. Entonces ellos estaban bien sujetos y bien sujetos a las leyes escritas, a las leyes terrenales, y ya no para menos, ¿verdad?, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como hasta ahorita todavía, ¿verdad?, todavía está verdaderamente sujeto a la ley, a esa ley verdaderamente que es verdaderamente por la letra. Y el Señor al final nos dice de que vivamos bajo el nuevo régimen del Espíritu, porque la letra mata. Entonces el Señor, tomando esta analogía del matrimonio, era porque verdaderamente Él nos quiere enseñar de que cuando nosotros, ¿verdad?, estábamos muertos en el delito y pecado, verdaderamente el pueblo de Israel, más que todo, porque esta palabra era para el pueblo de Israel en aquel entonces, y ahora también viene siendo para nosotros. Pero le estaba diciendo al pueblo de Israel, el Señor, a través de esta palabra, de que ellos, pues, ¿verdad?, están sujetos a la ley. Entonces vino Jesús, ¿verdad? Él no vino a abolir la ley, dice claramente, ¿verdad? Pero sí hay una ley, ¿verdad?, de los mandamientos, estatutos y ordenanzas, ¿verdad?, que prácticamente les había pedido el mismo Señor en aquel entonces al pueblo de Israel. Pero viéndole que la ley, ¿verdad?, no podía ser, ¿verdad?, perfecto, ¿verdad?, hombre, y lo pudo perfeccionar, entonces tuvo que mandar a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario, para que Él muriera, ¿verdad?, en esa cruz del Calvario, derramase su sangre, y al derramar su sangre, pues entonces, ¿verdad?, ahí había, ¿verdad?, un cambio de ley. Y aquí mismo lo dice, ¿verdad?, como en el libro de aquí ¿cómo se llama?, de Hebreos, dice allá, ¿verdad?, en el libro de Hebreos 17, el libro de Hebreos 7, voy a leer 7, versículo, bendito sea el Señor, no lo tengo en la mente el versículo, pero aquí se lo busco ahorita. Hebreos capítulo 7, versículo, aleluya, 12, dice aquí: porque cambiado el sacerdocio
necesario es que haya cambio de ley. Y aquel que se dice de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. O sea, media vez dice en el 12, ¿verdad? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Cuando Jesús de Nazaret vino y él fue constituido sacerdote por el orden de Melquisedec, entonces hay un cambio de ley. En la parte de la ley le podríamos decir que el sacerdocio venía por la ley de los levitas, o sea, de la tribu de Leví, porque Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví, y Aarón era el sumo sacerdote. Entonces, el sacerdote era hereditario, ¿verdad?, conforme la descendencia. Pero como eso tampoco no vino tampoco a perfeccionar al hombre, el Padre tuvo que mandar a Jesús de Nazaret. Y entonces este es el mensaje de ahora. Y toma, ¿verdad?, la analogía tomada del matrimonio, porque dice así: ¿acaso ignoráis? Pongo allá a Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, entre paréntesis? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, ellos conocían la ley. Toda la ley, ¿verdad?, que le dio Moisés, ¿verdad?, de las tablas de la ley, ahí estaban todas las leyes, ahí estaban las ordenanzas, las leyes, los estatutos, los mandamientos, todas esas situaciones. Pero como le digo, ciertas cosas las vino a cambiar el Señor, no las vino a abolir, las vino a cambiar. Bendito sea el Señor. Entonces, porque era necesario de que cambiado el sacerdote había cambio de ley, como cuando aquí cambiamos, ¿verdad?, un presidente, se cambia la ley, pero hoy en Estados Unidos estamos viendo que cuando es un presidente cambia toda la ley, y eso trae una sola problema, una sola dificultad. Y eso fue lo que pasó en una zona espiritual, ¿verdad?, y está pasando aún en todo el mundo, de que muchos pues todavía no creen en Jesús de Nazaret. Algunos están verdaderamente, por lo menos los mismos judíos, están con la ley judía. Entonces ellos todavía no han cambiado esta parte, todavía no han entendido esta parte, y no es porque ellos no puedan o no sepan, es porque Dios no lo ha permitido. Hay que orar por eso, por Israel. Bendito sea el Señor. Y en otros lugares pues ni siquiera conocen de Jesús. Hay otras, ¿verdad?, creencias, otras religiones, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que usted y yo entendamos esta parte. Que antes el Señor le había dado la ley al pueblo judío, al pueblo de Israel, por medio de Moisés. Entonces estaban sujetos, estaban casados, estaban unidos, estaban matrimoniados por la ley. Es lo mismo que todavía está pasando en Israel, pero, ¿verdad?, ya nosotros somos libres de esa ley. ¿Por qué? Vamos a leer aquí. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Oiga, que la ley se señorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, ¿por qué tomamos la analogía? Vamos a entender lo que es lo del matrimonio. ¿Verdad? Mientras nosotros estamos viviendo entonces la ley que nos unió en ese matrimonio, pues, ¿verdad?, civil o como sea, pero primeramente es civil, hermano, ¿verdad? Esa ley nos une. ¿Cuántos problemas tienen los esposos o las esposas cuando se quieren separar? Es un gran problema, ¿no? Casarse de verdad no cuesta nada, pero divorciarse, hermano, bendito sea el Señor, ¿verdad? Ahí están unos que piden, ¿verdad?, hasta lo que les imaginan, y no lo van así nomás, porque están sujetos a esa ley. No se pueden separar así nomás. Usted no puede ir, si esté casado, no se puede ir en una forma material, ¿verdad? Se puede ir, pero al final siempre esa ley lo va a tener que amarrar. Si se muere una persona, sé que verdaderamente hay algún cobro o alguna propiedad y están unidos. Hay un montón hay una ley que lo une a esa mujer. Por eso es que toma la analogía tomada del matrimonio. Cuando estamos casados con la mujer, los bienes que nosotros hemos adquirido en el matrimonio son de los dos, hermanos. Bendito sea el Señor, que no haya trabajado con una mujer, pero con el hecho de que esos, digamos, esa casa, ese carro o el negocio que han hecho durante el matrimonio, ellos los dos no hayan trabajado el marido, pero la mujer está cuidando tal vez los niños, ¿verdad?, y cuidando la casa y todas las situaciones, y sirviéndole como marido. No, une a esa ley. Así era también, ¿verdad?, la ley, ¿verdad?, de la vida. Los 10 mandamientos unía al pueblo de Israel, y a los que se querían unir a él, los unía a esa ley. No podían verdaderamente separar esa ley. Pero como el Señor vino
y entendió de que no podía cambiar la ley al ser humano, el hombre no lo podía cambiar, ¿verdad? Entonces el Señor tuvo que mandar, mire, primero estuvieron los legisladores, que fueron Moisés y Josué, que por medio de ellos pues, llegó la ley. Después vinieron los jueces, después vinieron, ¿verdad?, los reyes, después de los reyes vinieron los profetas, ¿verdad? Y por último vino Jesús de Nazaret. Y nadie, ninguno de ellos pudo cambiar al hombre. Y todavía Jesús de Nazaret, hay algunos que todavía no hemos cambiado todavía. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor nos dice, ¿verdad?, de que para que al pueblo de Roma, en ese entonces, el pueblo de los romanos, que eran también judíos y también eran romanos, pero más eran judíos, les estaba diciendo, ¿verdad?, que ellos todavía mantenían la ley. Todavía no estábamos muy unidos a la gracia de Cristo, que fue lo que le pasó a Pedro. Pedro, ¿verdad?, él hacía la gracia de hipócrita, porque andaba justamente con los digamos, gentiles, pero cuando miraba a los judíos, ¿verdad?, a los del concilio, él se apartaba de ellos. Y Pablo lo tuvo que exhortar, ¿verdad?, porque era una hipocresía. Aún él todavía estaba sujeto a las leyes, ¿verdad?, terrenales, le podríamos decir, de la ley escrita. Entonces viene el Señor y nos quiere enseñar esto. Dice así, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. La ley se va a enseñorear. La ley está diseñada para obedecer. Nosotros como motoristas que andamos en la calle y vemos un semáforo rojo, la ley tiene que pararse, le guste o no le guste. Pero muchos le evaden. Pero el que evade eso prácticamente está, ¿verdad?, evadiendo la ley. Está siendo, ¿verdad?, penado por esa evasión. Entonces, lo mismo es en la palabra del Señor. Estas leyes lo humillan al pueblo. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y dice aquí, con la analogía es como una comparación, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. O sea, la mujer, si lo puede abandonar, no puede abandonar, pero el hombre lo puede ir a acusar, digamos, a un juzgado o algo por el estilo. Muchas veces no lo hacen tal vez por temor o porque tienen principios bíblicos, pero generalmente, ¿verdad?, siempre está, ¿verdad?, ahí casado. Si el hombre muere, bendito sea el Señor, y está viviendo con otra mujer y está casado con la casada, a quienes le van a dar los bienes, porque la mujer casada, aunque ya tenga los 5 o 6 años de no vivir con ella. Lo sujeta. La ley lo sujeta. Entonces la ley nos sujetaba a las cosas legales, ¿verdad?, o sea, las leyes de la, digamos, de aquí de la palabra del Señor. Pero cuando vino Cristo, uno vino adelante. Porque dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de que la mujer, cuando ya se le murió el marido, es libre y se puede casar con quien sea, siempre y cuando sea en el Señor, dice para los cristianos. Pero tomando la analogía de que la mujer media vez ya haya muerto su marido, esa mujer está libre, ella puede volver a casar. No hay ningún problema, ningún pecado. Entonces, oiga cómo lo compara Pablo a través del Espíritu Santo. Esto. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Si la mujer o el hombre, viceversa, porque aquí no vamos a ver el caso de las mujeres, porque está hablando de la iglesia y Cristo. Usted y yo, espiritualmente, estamos casados con el Señor. Usted viene y viene a tener relaciones con el Señor, no relaciones sexuales, sino que relaciones espirituales. El Señor dice, ¿verdad?, de que Él, ¿verdad?, tiene intimidad, ¿verdad?, con los conflictos de espíritu, con los que buscan verdaderamente al Señor. Esa es la relación que nosotros tenemos. Espiritualmente estamos casados con el Señor. Algunos dicen que somos novias o estamos solo comprometidas. Que el tema es comprometido con el Señor. Pero de aquí, ¿cuánto estamos comprometidos con el Señor? No estamos comprometidos, estamos casados. Y por eso tenemos que serle fiel a Él. Porque si la mujer dice que si se unía a otro, verdaderamente, ¿verdad?, le será llamada adúltera. Entonces, cuando nosotros pecamos, quiere decir que ya no estamos bajo la ley del Espíritu,
sino que seguimos bajo la ley de la carne, de la ley de la letra, y entonces bendito sea el Señor, ¿verdad? Ya estamos siendo adúlteros a Jesús de Nazaret en este caso. Pero el Señor no les está hablando ahorita anticipado de Jesús de Nazaret, porque no ya lo entendemos. Pero esto que Pablo le está enseñando al pueblo de Israel, ahí en Roma, de que ellos, ¿verdad?, estaban unidos a la ley. Pero cuando verdaderamente vino Jesús, ¿verdad?, morimos también a la ley. Vamos a ir más adelante. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras él vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea que, como usted dice, ¿verdad?, por esa analogía tomada del matrimonio. O sea que, pero como nosotros vamos a ver, si ya llamamos a Jesús como nuestro marido, ¿está muerto Jesús? Entonces nosotros estamos sujetos a Jesús por la ley que ha del Espíritu, porque Él no está en vida, ni está tampoco, ¿verdad?, así en carne, sino que está verdaderamente por el Espíritu, como Él vive, y como nunca va a morir porque Él es el mismo, el camino, la verdad y la vida, ya no nos podemos separar del marido. Mientras vive, estamos unidos, ¿verdad?, aleluya, al marido por la ley. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en esta hermosa y bendecida hora? Y dice aquí, oye, mire este mismo. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, esta será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí ya vemos, lo vamos a cambiar de una forma, pues, ¿verdad?, espiritual, ¿verdad?, porque vamos a explicar cómo que quedamos libres del marido que teníamos antes, de una forma espiritual, no estamos hablando de una forma material. Vamos a ver. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Oiga, aquí ya se mira como algo enredado, porque el Señor dice aquí, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando usted recibe a Jesús de Nazaret como su único y suficiente Salvador, y luego lo confirma con el bautismo, ¿verdad?, usted muere juntamente con Jesús, se sepulta juntamente con Jesús y resucita juntamente con Jesús. Lo leemos aquí también en el 6, capítulo 1 en adelante. Hoy lo estoy aquí. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto, oiga, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? Aún en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Así de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ahí vemos de que nosotros hemos muerto con Jesús. Y por eso que nosotros decimos a la hora del bautismo, muero para el mundo y vivo para Cristo. Entonces, bien, el Señor, ¿qué es lo que quiere decirnos ahí? De que si nosotros morimos, ¿verdad?, a la ley escrita, o sea, como que dice al pecado, ¿verdad? Lo voy a poner así para que lo tengamos más práctico. Cuando nosotros andábamos muertos en delitos y pecados, el marido que teníamos era Satanás. Bendito sea el Señor. Pero como, ¿verdad?, vino Jesús, digamos un ejemplo, y lo venció, como que dice, lo mató espiritualmente, entonces este murió. Y nosotros venimos y nos casamos prácticamente con Jesús de Nazaret. No sé si estoy explicando de esta manera, ¿verdad?, para que le entendamos. O sea, antes estábamos muertos, o sea, cuando usted viene y estando con Jesús, pega, se está uniendo otra vez a otro varón, entonces es llamado adúltero. Bendito sea el Señor. Es una
es una metáfora pues, espiritual para que nosotros podamos entender. Entonces, pero en esta parte dice, ustedes ya murieron al pecado. Ya morimos al pecado. Muero para el mundo y vivo para Cristo. Entonces, cuando usted recibe a Jesús, prácticamente se casa, se une con Él. Entonces, Él es prácticamente su esposo, su marido. ¿Y por qué? Porque antes era su marido, era Satanás, el niño era Satanás, pero como, digamos, aquel murió, entonces ahora nosotros también, ¿verdad? También nosotros morimos, por ejemplo, pero ya tenemos otra vida, ya nos casamos con el nuevo esposo que se llama Jesús de Nazaret. Entonces dice aquí, en el 4, así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, la ley terrenal, la ley, ¿verdad?, que le dio el Señor a Moisés, a esa ley morimos. Ya no nos une esa ley. Hoy la ley que nos une es la ley del Espíritu, que es más delicada. No como la ley terrenal. La ley del Espíritu, por ejemplo, ¿verdad? Cuando algún matrimonio, ¿verdad?, se divorciado y por tal de que no se pierda aquella alma, ¿verdad?, el Señor le permite un cierto divorcio, ¿verdad?, pero eso no para que se case espiritualmente. O sea, ya no hay una presentación, porque ya la primera presentación es la que ya está escrita en el reino de los cielos. Entonces no podemos hacer eso, ¿verdad?, a la hora de matrimonio. En otras iglesias no les importa que nos presentan, ¿verdad? Aquí hubo uno que lo presentamos aquí y se divorció y que en otra iglesia no lo volvieron a presentar en la iglesia. Es lo que pensamos. Pero como dice la palabra, que al adúltero y al fornicario solo Dios lo va a juzgar. Pero aquí lo que les está diciendo el Señor es que usted no puede, ya no puede verdaderamente, ¿verdad?, dejar de estar con su esposo, su marido, digamos, que es Jesús de Nazaret. Usted ya no le puede ser infiel. Cuando ya no le puede ser infiel, quiere decir el Señor que el Señor le decía a los romanos, miren, ustedes verdaderamente se han aceptado a Jesús como su Salvador, lo han aceptado como su esposo. Ellos dicen, ustedes ya murieron al pecado. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis del otro, del que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, ya no oramos, ya no hay retroceso. Hebreos 10:35 dice que ya para nosotros no hay retroceso. No podemos retroceder. Y que tenemos que seguir para adelante para preservar nuestra alma. Y es justo por su fidelidad. Entonces, verdaderamente, nosotros ya nos tiene el proceso. Al final de que hay muchos de que se desvían, se van. ¿Por qué? Porque hay muchos que toman malas decisiones y terminan mal. Han habido muchos pastores, muchos ministros, y en la Biblia tenemos a uno como, por ejemplo, ¿verdad? Adán, por ejemplo. No es Adán, sino que Adán en el huerto le dijo, oiga, por una mordida, no, ni se comió toda la fruta o la manzana, ¿verdad? Uno dice que era manzana, pero sí era manzana. La palabra espiritualmente lo dice que era manzana. Pero no se le comió toda la fruta, solo una mordida le dio. Y con esa mordida nos dejó verdaderamente a todos perdidos y fuera de la bendición de Dios. Lo sacaron de ahí de los muertos del Edén, bendito sea el Señor. Por una sola mordida. Una mala decisión. Una mala, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una mala decisión, mi hermano, una mala. Usted viene y hace una decisión bien tremenda, ¿verdad? Saúl fue otro, que también no terminó muy bien. Por una mala decisión, porque, ¿verdad?, se atribuyó a hacer algo que no le correspondía. Le desobedeció a Dios, le desobedeció a la ley, a la palabra. Sí, o sea, no, y también ofreció sacrificio que a él no le correspondía, un sacrificio que no le correspondía a los sacerdotes, y él lo hizo. Entonces, aquí vemos a muchos, otros también que terminaron bastante mal, pero no se sabe, ¿verdad?, ciencia cierta. Pero, por ejemplo, vamos a poner el caso del rey David, hermano, que era el que más amó a Dios. Mire, el rey David, vamos a ver si son victorias, porque muchos de nosotros queremos agarrar la victoria verdaderamente de los que nosotros tenemos, pero el rey David
siendo, ¿verdad?, prácticamente alguien que tenía el corazón de Dios. Oiga, mire, imagínense, tenía, ¿verdad?, un hijo violador que violó a mi hermano. Tuvo a la hija violada. Tuvo a otro hijo asesino que mató al violador. Y luego vino, ¿verdad?, también, y cómo se llama, y el mismo hijo también lo perseguía para matarlo. De la misma familia. Aleluya. Muchos tomamos decisiones. ¿Por qué? No sabemos. David no tomó esas decisiones, pero aún así, verdaderamente tuvo consecuencias. Entonces, ahora en la ley nosotros verdaderamente ya no estamos en la ley, ¿verdad?, escritural, sino siempre estamos conforme a esta palabra, pero en el espíritu. Vamos a explicar esto. Pero lo que el Señor nos dice es que nosotros ya no estamos sujetos a la ley del pecado. Ya no estamos sujetos al marido que teníamos antes, Satanás, que es el amo y señor del pecado. Jesús es amo y señor de la santidad. Entonces dice aquí, en el 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Y qué es lo que decía la palabra el martes? La vida que agrada a Dios es que nosotros andemos en santificación, no en el pecado. Entonces ya nosotros ya no tenemos que estar sujetos a la ley del pecado, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora, aquí donde estaba la pregunta que hacíamos el martes. ¿Usted está seguro que la vida que usted lleva le agrada a Dios, o la vida que llevamos le agrada a Dios? ¿Es cierto que ya morimos a las cosas pecaminosas? Y decíamos, ¿verdad?, que todavía vemos los hombres, los varoncitos, ¿verdad?, que vemos una muchacha bien elegante y bien, ¿verdad?, bien provocativa, hasta la lengua se nos sale, ¿verdad? Entonces, ahí, oiga, el que está muerto a la ley ya no tiene que sentir esos deseos. Y decía ahí la palabra del Señor, le decía que tengamos a nuestra esposa, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, en cantidad, no en concupiscencia como los gentiles. O sea, como que dice, ¿verdad?, ustedes dejen de estar viendo a otra mujer, deja solamente a su mujer, lo que está viva todavía. Solamente como que le pasa, así como le dijo a Ezequiel: mira, orando porque esta tarde te quito el deleite de tus ojos. En la mañana le dieron la palabra y en la tarde ya había vuelto a la mujer. Era el deleite de tus ojos. O sea, quiere decir que Ezequiel, él se deleitaba viendo a su mujer. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Ya? O sea, esa era la santidad que el Señor quería. Y el Señor le miraba, le dijo, te voy a ver si me gusta, donde dice que diga que está en Ezequiel, ya no me acuerdo de está, pero dice que él le dijo a Ezequiel de que él iba a quitar el deleite de su vida, y le dijo: no le eches ni comas pan de luto, ni nada por el estilo. Como que dice, no va a beber, mira. Dios bendiga, hermano, ¿verdad? También bendito sea el Señor, que el Señor, ¿verdad?, permitió, ¿verdad?, estar a todos ¿cómo se llama?, la carta de cultura y todo, pero a ver, ¿ahora estamos? Vamos a buscar para que no, bendito sea el Señor. ¿Vale? Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a leerlo para que vea usted cuál es el deleite de su. Ahora la pregunta es: ¿cuál es el deleite de su tomar? Yo le digo que ellos entienden que estamos necesitan y están casados, pues. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aquí está en el 24:15 en adelante. Vamos a ver. Oiga lo que le dijo el 24:15 de Ezequiel. Oiga lo que le dijo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches millones, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar,
No hagas luto del mortuario, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan debilitado. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. A la mañana hice como me fue mandado. ¿Cuál era el deleite de los ojos de ese esposo? Ahí también para las mujeres el deleite tiene que ver el marido, pues. No tiene que estar viendo a otro, bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque el Señor dice que, la verdad, si nosotros nos unimos a otros, somos adúlteros. Y si nosotros vemos, ¿verdad? Nosotros adulteramos, dice la palabra ya en los evangelios. Entonces el Señor, volvemos a ¿cómo se llama? A Romanos 7, dice aquí, 7, 5, 4. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto en la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis el otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. O sea que cuando nosotros vemos, bendito sea el Señor, ¿verdad?, a una mujer con los ojos ya con cosas pecaminosas, prácticamente le damos frutos para muerte, bendito el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, solo tengamos uno para Jesús en este caso. Que evitemos esos deleites pecaminosos. Yo digo, pues, aquí queden, ¿verdad? Dios bendiga a los hermanos y las hermanas que reprimen eso y no andan ahí con cuentos, ¿verdad? De andar viendo, ¿verdad?, a otra persona o imaginándose. Eso es pecado. Le dice, oye, vuelvo a leer en el 5. Porque mientras estábamos en la carne, allá en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5 o 4, dice, ¿verdad? Porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús para derribar argumentos a todo lo que se impone a Cristo. La carne, o sea, no creamos el espíritu inmundo, el espíritu de robo, como no digo directamente, el diablo le pone, mira aquella mujer, mira la cerveza, mira que la droga, la que te gustaba, mira ese dinero que está mal puesto ahí, robártelo. Eso son los deseos pecaminosos. La carne le obliga. Pablo decía, hago el mal que no quiero por el bien que quiero. Y lo obliga a hacer porque es una ley. La ley lo obliga a hacer a uno cosas que uno no quiere. Entonces nosotros tenemos que dominar todas esas partes. Incluso, como les digo, aún nosotros cuando estemos, ¿verdad?, vamos manejando, vemos la luz roja ahí, tenemos que, ¿verdad?, nos tenemos que sobrepasar esa luz roja. Muchos de nosotros la pasamos. Porque no viene ni un carro. Vaya a aprender a no pasar. Hoy todavía no está activado los semáforos inteligentes, pero cuando sea activado, allá en Estados Unidos, tiene que parar usted completamente, no solamente como aquí que nosotros medio vemos un ámbito, no lo detenemos. Allá se tiene que parar usted por lo menos 5 segundos, bien parado. Y ahí volvemos a pasar. O sea que la ley obliga a uno. La ley de la carne, la ley de la letra es obligado a todo aquello. Decían, para, a la mujer adulta ustedes es obligado. Yo le apuesto que si esa ley estuviera aquí ahorita, yo creo que ninguno de nosotros estuviera vivo. Pues sí, por adúltero, pues. ¿Sí, hermano? No, en aquel entonces era la ley era hacerlo. Sí, no, ya la mujer que, por lo menos la hermana de Aarón y de José les salió lepra por murmurar contra Aarón. Sí, contra Moisés, por la mujer, sí. ¿Verdad? Y Aarón también, a esa mujer le dio lepra. Y no la dejaron entrar al campamento. Así que imagínense que si estuviéramos en esa ley, yo que tuve una enfermedad esa, no hubiera podido ir a la iglesia. No hubiera podido ir porque es símbolo de la lepra, pues. Era de enfermedad terminal. Pero hoy como estamos, por la ley
como dicen, prejuicio, pues, cuando uno esté enfermo. Como hay maridos que dejan a la mujer que esté enfermita, no la quieren ni cuidar. Yo bendiga, hermano, que estuvo cuidando a su esposa. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra esposa que sea enferma. Hay hombres y mujeres que cambian al marido o a la mujer probablemente porque está enfermo, porque ya no aguantan, porque está enfermo. No, Dios no lo va a cambiar en nosotros. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él va a permanecer fiel. Entonces el Señor dice, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Imagínense, pero que me gustó eso de serpiente, que él solo tenía ojos para su mujer. El deleite de su mujer es su mujer. No estaba ni bonita ni nada, pero como para lo que a la mujer usted tiene que ver la bonita, ¿no? Pero muy fea que sea, tiene que ver la bonita y también a su marido. Es que el problema es ese, que las pasiones pecaminosas no pueden hacer ver a la otra persona, hermano. Entonces, lo mismo es en el Evangelio. Nosotros verdaderamente, cuando tenemos pasiones pecaminosas, pecamos, y eso es lo que Dios no quiere que estemos en santidad. Dice aquí, pero ahora estamos libres de la ley. Usted le está diciendo al pueblo de Israel allá en Roma, vaya, ustedes ya no están con esa ley, ya no tienen que traer el macho cabrillo o el becerro, el cordero, y lo vamos a degollar aquí, y vamos a rociar los cachos que permanecían aquí en el altar con la sangre de eso. Ya está libre, ya no puedes traer el palo mismo. Vamos a tener aquí, por los sacerdotes, ya no vamos a poner aquí en sotana, y con los flecos aquí del Señor, y que las tabalitas que estaban aquí, las tenían en la cabeza, en las manos, con versículos de la Biblia. Estamos libres de todo eso. Incluso Jesús, cuando oraba, se ponía un manto en la cabeza, porque esa era la costumbre de ellos, tenían un manto especial. No me recuerdo cómo se llama, si mi hermano se acuerda. Era un manto especial que se ponía. La mitra. ¿Ah? La mitra. No, eso era un manto para orar. Ellos se ponían en la cabeza. El talit. Algo así se llamaba. No me recuerdo, pero se ponían ellos. Pero cuando ya después Jesús ya nos puso ahí de que todo hombre que ora o profetiza se cubierta la cabeza es prácticamente de enfrentar a Jesús, enfrentar a su cabeza. Entonces, había costumbres, pues, hoy ya no nos vestimos de esa manera, pero tenemos que andar vestidos decentemente. Y en otra iglesia, pues, ya a ellos no les importa cómo vaya vestida la gente, pero sí tenemos que guardar una parte. Dice que es un chal de oración. Chal, sí. Un chal, o sea, sí, es un manto. Sí, se ponía en la cabeza, sí, y así oraban ellos, ¿verdad? Así oraban ellos, en aquel entonces. Ahora también se me olvidan. Pero bueno, hoy ya no se pone esa parte. O sea, esa es la parte de la ley que ya no se va a usar, ni tampoco vamos a andar apedreando a la mujer que está en adulterio, ni al hombre que está en adulterio. Fíjense que también en la ley había de que si usted tenía un hijo con tu madre rebelde que era borracho y no se comportaba bien con sus papás, se lo llevaban a los ancianos. Bendito sea el Señor. Imagínense un día que el Marquito se porte mal y ya yo le traigo aquí, a ver si me buscan también ese Timoteo, venga a buscar las palabras de Timoteo, donde dice que si tenía a su hijo con tu madre rebelde y llevas a los ancianos lo aconsejaban, y si no hacía caso, lo que va a pelear también. Aleluya, era ley. Ya veo. Sí, porque lo que le quiero decir es que esa es la ley que había cosas, así como como digo, el que ya tenía un poco de letra, lo sacaban, ya no le dejaban entrar. A los cojos no los dejaban entrar en la iglesia. Aquel cojo que levantó Pedro y Juan estaba fuera de la puerta, nunca entraban, ustedes no dejaban entrar, era ley. Deuteronomio 21, 18. Aquí lo voy a decir. De sus hijos que desobedecen a sus padres, incluso después de ser castigados. 21, 18, dice. Vale, lo vamos a leer aquí para donde comienza. Oiga,
21:18. Es que mi hermano no lo leí más padre. Oiga lo que dice aquí. Si alguno tuviera un hijo, oiga, con tu más rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no lo obedeciera, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde vivan, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es con tu más rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirán. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Oiga, imagínate que ya venga la hermana Lilia, ahí viene la hermana, aquí no me quiero obedecer. Este nos dice que es glotón, es comedor, hasta por comedor, imagínate. Vaya, decía, no, está muy apedreno, vaya a pedirlo ya. Todo lo que él dice es rebelde, porfiado, el mal, ordenado, tortudo, testarudo, empecinado, porfiado, empeñado, sagrado. Bueno, ahí, en esta Deuteronomio 21 usted puede ver todas las leyes que nos decían, ¿verdad? Hay unas que todavía se cumplen, pero se cumplen espiritualmente porque el Padre, por eso es la palabra que dice ya, el hijo que no honra a padre y a madre, muere previsiblemente, y será en Mateo 15:4, creo que os dice, sí. Entonces, sí, algunas se cumplen, pero ya no como así. Ahí podemos ver muchas, ¿verdad? Por ejemplo, la mujer que, digamos, el hermano que se metía con la hermanastra, o digamos, que se metía con la mujer de su padre, porque tal vez ya no estaba con la mamá. Hay esas leyes, las leyes están prácticamente abolidas por la ley de Cristo. Todavía, los judíos todavía no aceptaban por glotonería, perdón. Dice que digamos, bueno, dice, digamos, 15:4. Ajá. Porque digo más o diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. O sea, esa misma ley que acabamos de leer, te digo con tu madre rebelde, ahí sí viene a cumplir. O sea, Jesús no es que la vino a abolir, la vino a cambiar, pero no es, ya no la cumplimos de la manera material, así como ellos. Eso, ¿verdad? Traían. Aquí usted, nuevamente, usted dice al Señor: mira, Señor, no aguanto a este hijo, no, nunca lo diga. Y aquí mejor le dice, ponerle en la paz del Señor. Aleluya. Mejor, ¿verdad? Perdón, digo, sí, sígale orando por tu hijo. Bendito sea el Señor. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, de esas leyes, de este montón de leyes, que hoy siempre están vigentes, pero en una forma espiritual, pero ya no se cumplen en una forma material. Eso sí lo tenemos que decir. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que si vamos bajo el Espíritu, bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Como quien dice, hermano, cuando usted aceptó a Jesús de Nazaret, vino y murió a esa ley. Esto es un montón de leyes. Porque Cristo vino a hacer ese cambio. Muerto el sacerdocio, dice, cuando haya cambiado de sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. Ahora ya no cumplimos esa ley de una forma material, pero siempre se cumple de una forma espiritual, ya lo estamos viendo. Así que, hermano, como tal vez usted antes nos traía, ¿verdad? Antes usted traía un becerro, un carnero, lo que sea. No, hoy usted venga y preséntese usted como sacrificio vivo. Allá en Romanos 12:1 está. Os ruego, decía Pablo, que presentemos que cuerpo. Ese es el concepto de la ofrenda que usted tiene que traer en santidad. Que no venga ni cargado, ni cojo, ni ciego, ni sarnoso, ni nada por el estilo. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, ahora vivimos bajo el nuevo régimen del Espíritu, no de la letra. O sea, que hay gente, mire, hay muchos que nos critican porque, hermano, ¿y ustedes por qué piden la palabra? ¿Por qué? Porque queremos vivir bajo el nuevo régimen del Espíritu. ¿Quién nos dirija? ¿Quién nos diga qué palabra vamos a leer? ¿Quién nos va a enseñar el Señor ahora? Porque ellos preparan no está malo, ¿verdad? Porque eso nunca es malo. Pero siempre nosotros tenemos que
ahora si el Espíritu no muestra, usted está en la disposición de tomar cualquier versículo de Biblia y predicarlo, pero nosotros todavía escribimos la Biblia y ahí hablamos, ahí predicamos, o sea, para no traer un sermón, para que no se predique con el cuerno, sino que sea el mismo Espíritu, porque ya no vivimos bajo el viejo régimen de la letra, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica, como quien dice, ¿verdad? Aquí han habido varios, yo le digo, aquí han habido varios que han cometido pecados, adúlteros y fornicarios y todo, y han hecho estas cosas y nunca los echamos. Si se han ido, ¿por qué han querido ir? Aquí hemos tratado ¿cómo se llama? De restaurarlo, que nosotros no podemos, y que puede se llama Jesús de Nazaret. Porque aquí usted y yo muchas veces no han venido tan bien como eso. Aleluya, santo el Señor. Pero no lo llamo. Ese es vivir bajo el Espíritu, porque el Espíritu, ¿verdad?, da vida, no da muerte. En cambio, aquellos que juego, que tocan, que diciendo, que no se hace esto, que no se hace lo otro, estamos en la misma ley de la letra. La letra mata, más el Espíritu vivifica. Y en 1 Corintios creo que está la otra donde dice de que bendito sea el Señor. No está en la segunda de Corintios. Dice, vemos aquí dice, vivamos, dice aquí, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a leerlo ya en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5, lo vamos a leer. Y no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros, oiga, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Oiga, o sea, muchos quieren tomar una letra así, pero que la palabra tiene dos sentidos, doble filo. Aquí nos dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que te vaya bien y que sea de larga vida y que todo lo que hagas será bendecido. Y en la otra parte dice, el que no aborrezca padre o madre no es digno de ser mi discípulo. Fíjense, aparentemente se está contradiciendo la palabra que hay que aborrecer a los padres y en este dice que hay que amar o honrar. Pero no, los dos tienen cabida y no se contradicen. Porque no está hablando de, cuando dice de aborrecer, no es que está hablando de odiar, porque la palabra aborrecer es y así también, ¿verdad? Hay mucho, toda la palabra está escrita de doble estilo. Entonces, el Espíritu Santo nos va a decir cuál vamos a agarrar, pero no es que vayamos a aborrecer y odiar a nuestra madre, sino que lo que te dice es que por la causa del Señor, por la causa del Evangelio, claro, si mi madre, mi esposa, quiere venir a la iglesia, yo voy a venir, yo no voy a estar esperando que mi papá, mi mamá venga a la iglesia. Esa es la forma de aborrecer, no es que lo vayamos a odiar, sino que vengamos a orar al Señor y después atendemos a nuestros papás. Bendito sea el Señor. Bueno, el mensaje es de la analogía del matrimonio para que usted y yo ya no seamos adúlteros ni fornicarios, de una forma espiritual. Llévese en la mente de que Jesús es su esposo, Jesús es su marido, Jesús verdaderamente es el que, ¿verdad? Usted tiene que ser fiel a él, porque él mismo dice allá creo que es en Mateo, en primera o segunda de Pedro, que dice que aunque nosotros seamos infieles, él va a permanecer fiel. Eso está allá en primera de Pedro capítulo 4, versículo, vamos a ver, aleluya. Se me fue. Bendito sea el Señor. Ayúdenme a decir que lo que ustedes van a ver, que creo que Pedro, creo que
A ver si me lo digo a buscar, hermano Timoteo, que donde permanezca, ahí está. Donde permanezca, aunque ustedes sean infieles, yo permaneceré siempre fiel. Creo que está en Pedro, a mí también. Se me va la señora a mí también. Bueno, ahí se lo voy a buscar después, hermano. Bueno, hermanos, lo que quiere decir que nosotros permanezcamos fieles, porque aunque nosotros permanezcamos infieles, debe permanecer fiel como nuestro esposo, como nuestro marido. Así ha tomado la analogía del matrimonio. Compara verdaderamente el evangelio. Segunda de Timoteo 2:12. Ah, por ahí, yo decía, déjalo bien. Dice, si perseveramos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, Ahí, pues sí. no puede negarse a sí mismo. Así es. O sea, si fuéramos infieles, dice, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. O sea, si nosotros fuéramos infieles, él siempre permanece con nosotros. Así que usted y yo tenemos que permanecer, y no solamente con Jesús, es incluye la iglesia. Usted tiene que ser fiel al hermano, hermana. Pero muchos de nosotros que somos, ¿verdad? Adúlteros, pues adulteramos la amistad del hermano, le vamos a dar el hermano a la otra persona, estamos siendo infieles. Aleluya. Estamos aquí, que Dios me lo bendiga en el nombre del Señor, hermano. Hay mucho más.